Egunon, 1980-2020, 22 de septiembre, 40 aniversario del momento en el que Irak invade Irán, dando inicio a una guerra de cerca de 8 años. ¿Por qué se produjo ese momento? ¿Qué pasaba en Irán? Irán, que se llama así Irán desde que en el año 1939 el embajador alemán ante Persia les recordó que venían de los arios, y Irán es un nombre que deriva de eso, de arios, a Iranian, pues haciéndoles caso al embajador nazi, pues cambiaron el nombre del país de Persia a Irán. Y en el año 1979 se produce el 1 de enero, creo que fue, el triunfo de la revolución islámica del ayatolá Khomeini. Durante muchos años, en el año 1956 creo que era, la operación Ajax, con Kermit Roosevelt y con la CIA y los británicos derrocando al primer ministro Mossadegh, que quería nacionalizar la Anglo-Iranian, la empresa británica con beneficios iraníes en parte. Pues es casi como pues una amistad con beneficios. No sé, bueno, seguro que hay alguien que lo pueda decir mejor. Amor con derecho a roce. Pues tenían estas circunstancias en las que luego trajeron de vuelta al Shah, que estaba instalado en un régimen que trataba de modernizar al Trantrán, al país persa, pues en el que pues había elecciones, había mujeres con ropa occidental, había música del momento. Parecía aparentemente que todo el mundo pues estaba viviendo en la progresía occidental, pero había gente que estaba cabreada, en parte por ejemplo por la izquierda. El Partido Comunista de Irán pues estaba revoltosillo, también las izquierdas, otras izquierdas en diversos sectores laicos, también a la derecha, y también evidentemente pues los islamistas que apoyaban al ayatolá Khomeini, que estaba en el exilio en Francia. Todas las fuerzas se conglomeraron en la forma de derribar al Shah. Tenían un único objetivo que les aglomeraba a todos, que era echar al Shah del poder, y luego ya verían. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si el líder natural y espiritual, a pesar de que no sea el más numeroso en la oposición al Shah, sea el ayatolá Khomeini y los clérigos chiitas, en este caso, derrotaron al Shah, que acabó saliendo. En primer momento se fue a Egipto, donde Anwar el Sadat les acogió. Luego acabaría siendo asesinado en el año 81, y después acabó en los Estados Unidos, razón supuestamente para la toma de la embajada en el año 79, en el que estuvieron 444 días sometidos a una invitación forzosa a ser huéspedes del ayatolá. Y durante ese tiempo
el régimen del Ayatollah Khomeini fue tratando de limpiarle el forro a todos esos colaboradores comunistas, izquierdosos, laicos que habían apoyado la forma de derrocar al Shah, pero no estaban por la labor de retroceder a la edad de piedra, por lo menos en el modo de pensar y de llevar a cabo una sociedad estilo tiempos del profeta en el siglo VI de nuestra era. Bueno, pues ese proceso fue largo y desarrollándose, razón por la cual pues se vio en la circunstancia de que alguien pensó que había que pararles los pies. ¿Por qué? Pues en parte porque el Irán, previo al año 79, era el país aliado de los Estados Unidos en la región, el más importante y con el que llegaban acuerdos para la estabilidad. Era Irán el país en el que pivotaban las relaciones internacionales de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Aparte, evidentemente, la relación especial que tenían con Arabia Saudí. Eso cambia, evidentemente, con la revolución islámica. Ya, evidentemente, no pueden tener la misma relación con el nuevo Irán. Y más pues, con los sucesos que pasan con la toma de la embajada. Y por el otro lado tenemos a Irak. Irak es un estado relativamente joven porque en el acuerdo Sykes-Picot se establecen una serie de zonas de influencia británicas y francesas. Como todo el mundo sabe, fundamentalmente Irak es un 3 en 1 en el que la zona más meridional, cercana a Basora, es una zona fundamentalmente chií. La zona alrededor de Tikrit, en la zona central del país, es una zona fundamentalmente suní, y el tercio norte, en torno a Ismailía y Suleimanía, es una zona kurda en la que están en buena medida los pozos petrolíferos, la zona de Mosul. Mosul es una ciudad bastante combatida y a veces se la considera de la zona kurda y otras no. Incluso recientemente hubo una batalla bueno, en el triángulo entre el gobierno iraquí, los del Daesh y los propios kurdos en relación a quién controlaba Mosul y quién no. Teníamos en el acuerdo Sykes-Picot que la zona kurda estaba designada para los franceses y los otros 2 tercios para los británicos, pero hubo cambios de opiniones y al final la parte de los kurdos acabó teniendo parte integral con los otros 2 tercios de lo entendido como Irak, y se independizó hace prácticamente 100 años, en los años 20, fue cuando se estructuró una zona más o menos unificada del actual estado de Irak, con lo cual no tiene más de 100 años como entidad, que luego evidentemente tuvo su protectorado británico hasta más allá de la Segunda Guerra Mundial. Como suele pasar con Jordania o Pakistán, los legados del ejército británico en conformación de la mentalidad, incluso en el caso de los dos citados, Jordania y Pakistán, están incluso en el propio uniforme de los militares. Eso es un legado que durante un tiempo queda, y tuvieron que pasar bastantes décadas, un par de décadas, hasta que en el año 76 el entonces vicepresidente Saddam Hussein, del fundado partido Ba'ath, que era partido en Irak y en Siria para tratar de un cierto laicismo la política en los países árabes, en la ola del panarabismo y del pansocialismo árabe de Nasser y luego de Anwar al-Sadat, pues tenían una concepción que podía ser útil a una confrontación con el nuevo modelo islamista que proponían desde el chiismo de el Ayatollah Khomeini, y por tanto es el momento en el que en el año 80 acaban convenciendo a Irak mediante muchas subvenciones, de muchos sobornos y muchas armas vendidas a través de
diversos personajes por parte de los Estados Unidos para que se enfrente a cara de perro con el país de los ayatolás y tratar de hacer revocar esa nueva circunstancia. Pero la guerra duró 8 años, eh, lo cual luego lleva a la desestabilización del Golfo porque durante 8 años el Estado de Irak, dirigido ya por Saddam Hussein, era la piedra de toque, la fuerza de choque, la punta de lanza del resto de países del Golfo Pérsico, de las petromonarquías del ahora conocido como Consejo del Golfo Pérsico, de Bahrein, de Emiratos Árabes, de Qatar, Kuwait y todos estos. Y el enorme gasto militar y en otros elementos contabilizado en dólares que fue originado a través de la guerra durante 8 años largos que fue terminada en tablas en el año 88. Formalmente no ganó nadie y realmente perdieron mucho los iraquíes y perdieron mucho los iraníes. En el caso de Irak tenían la concepción de que los países del Golfo Pérsico les debían un montón de dinero que luego se negaron a reembolsarle a Irak por ser el defensor, el espadachín, el Lancelot que había luchado por ellos en esa guerra que nadie quería librar pero que todos consideraban que alguien debía librar, y esa es la razón por la que luego Irak tomará Kuwait y será el origen de la guerra del año 90-91 entre las Naciones Unidas y Irak por Kuwait. Y en el caso de Irán, pues tenemos que luego vendrá el Irán Contra, lo cual es pintoresco porque tenían un problema los Estados Unidos en Nicaragua con el gobierno sandinista que toma el poder curiosamente el mismo año 79 derrocando a la dinastía Somoza. Y había que había que hacer una cosa que era formar unas guerrillas, unos paramilitares, que es la conocida como Contra, y había que evidentemente pues financiarlos y darles armas. ¿De dónde sacar las armas? Pues ¿con qué dinero? A través de la droga, financiar la una serie de triángulos, aparte del triángulo del oro de la sureste de Asia, de Indochina, conocido ya por los Estados Unidos en las anteriores guerras de principios de los años 70 en Laos, Camboya y Vietnam, hacer negocio con la droga, coger el dinero y darle armas a la Contra, y también a través de Irán, que también se quedaba con parte del dinero para armas, con lo cual se puede decir que cuando estalla el Irán Gate con Oliver North, el Consejo de Seguridad Nacional, y que al final por decisión de, curiosamente, el Washington Post, que decidió no apretar las clavijas, en parte con remordimiento, se puede decir, no sé qué palabra puede ser, a través del Watergate, la señora Graham, propietaria del Washington Post, que había sido decisiva a la hora de dar cobertura a Woodward y Weinstein en la historia del Watergate, decidió que no había que darle pulso a esta historia del Iran Gate, y esa es la razón por la que el señor Ronald Reagan terminó su mandato sin haber dimitido como lo hiciera Richard Nixon, lo cual es pintoresco porque es una historia, la del Iran Gate, que amerita una aproximación por el interés que tiene. Y bueno, pues se dio ese negocio turbio en el que
Occidente, en este caso los Estados Unidos de América, estaban detrás de la confrontación, detrás de la vocación de Irak de invadir y de acabar con el régimen de los ayatolás. Evidentemente, en los países del Golfo estaban financiando a Irak y aparte pues los Estados Unidos estaban financiando y armando también a Irán, con lo cual es razonable que acabara en una guerra de larga duración de 8 años, en la que pues al final no acabó ganando nadie, eh, salvo tal vez la Guardia Revolucionaria iraní, que acabó teniendo una importante experiencia de combate que no la tenía previamente, y ser campo de pruebas al general Soleimani, difunto recientemente por los Estados Unidos y el pacifista Donald Trump. Pues así tenemos una guerra en el Golfo Pérsico, la de Irán-Irak de el año 80-88, que tuvo su repercusión en el mercado del crudo, evidentemente, tuvo su repercusión en los tanqueros, en los petroleros que circulaban por la región, y hubo que hacer convoyes especiales que protegieran a esos petroleros, sobre todo en la arteria del estrecho de Hormuz, que es el que da paso al Golfo Pérsico, en un momento en el que Irán e Irak pues seguían dándose de leches, y eso dificultaba el tráfico de petróleo, que es como la yugular del mundo a la hora del suministro de hidrocarburos. Y así pues, un día como hoy es de recordar el inicio de esta guerra Irán-Irak, sobre todo, aparte de la responsabilidad que pudo tener en los Estados Unidos, hay que recordar la responsabilidad que tuvieron los propios países del Golfo, porque son parte evidentemente intrínseca de la historia previa, en el caso de Irak, de Irán, de las relaciones previas, de las relaciones posteriores y de su propio futuro, porque algo tienen que decir de su propia historia, digo yo. Incluso en este 40 aniversario del momento en el que se dan inicio a las hostilidades. Sin más, aparte de recomendar que la gente trate de mirar el cuadro completo y ver las responsabilidades de todo el mundo sin olvidar absolutamente a nadie, es que ricasco, agur berobat, beti gelpea.